capítulo 27. ¿Libros qué? Hechos, capítulo 27. Hechos 27. Hechos 27. Hechos 27, vamos a leer a partir del verso 1. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, sí, vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre Celestial, que nos bendiga, Señor, que nos ayudes, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que guía esta palabra, Señor, este mensaje, Padre. Te pedimos que tú nos hables, Señor Jesús, y que tu misericordia, poderoso Dios, vuelva a fluir, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz, Padre. Venimos, Señor, necesitados, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu, bendito de Dios, el que nos habla, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hechos 27. Vamos a leer desde el verso 1, pero antes de ir al verso 1, vamos a ir al verso 20. Hechos 27, 20. Hechos 27, 20. 27, 20. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir primero al verso 20. Hechos 27, 20. Dice la palabra de Dios. Y no ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos perdido? Hay situaciones difíciles en nuestra vida donde hemos perdido a veces, sí es verdad y sí nos ha llegado a pasar, que hemos perdido toda esperanza. En alguna situación de nuestra vida, a lo mejor en un trabajo, a lo mejor en un negocio, lo hemos intentado una y otra vez y nada nos sale. A lo mejor cuando oramos por nuestros familiares, esperando que ellos se conviertan y nosotros vemos que tal vez cada vez están más lejos. Y hay situaciones donde hemos perdido todas las esperanzas. No sé, a lo mejor queremos estudiar algo, a lo mejor anhelamos tener algo, anhelamos servirle a Dios, pero cada vez vemos más oscuro, como que todo está oscuro, como que no hay ni una sola estrella brillando, como que no hay sol, todo está oscuro y perdemos todas las esperanzas. A veces hay situaciones así de angustiantes. Cuando David huía de su propio hijo Absalón, dice la palabra de Dios, David escribió en ese salmo y decía, todos mis enemigos dicen, Dios no lo va a salvar. De ahí esa canción, ¿verdad? Que dice, se burlaban de mí los enemigos de la fe, diciendo, no hay para él salvación. Porque así David decía cuando iba huyendo, iba escapando para que su propio hijo no lo matara. David cuando escribió el salmo dijo, muchos son los enemigos que me acosan y todos ellos dicen, Dios no te va a salvar. Pero él tenía esperanza. Y aquí vamos a ver cómo Pablo va en el barco, pero no pensemos que iba como que de vacaciones, como que iba cómodo, como que iba en un yate, con comida,
con todo ahí, ¿verdad? No. Pablo iba en un barco en calidad de preso. Y dice la palabra de Dios, ahorita vamos a leer, que esa nave, ese barco, era golpeado por grandes vientos, por huracanes, por fuertes vientos, por fuerte tempestad. Y vamos a ir primero al verso 20. Vamos a ir al 20. Cuando yo le oraba a Dios, en alguna ocasión yo lo había leído, cuando yo le oraba a Dios, Señor, ¿qué palabra vamos a predicar hoy? Yo sé que si fue Dios, vino a mi mente, yo no recordaba esta palabra, solamente esa frase, habíamos perdido toda la esperanza. Y yo decía, si está en la Biblia, pero ya por ahí lo puse en el internet y sí está en la Biblia, entonces dije, sí es Dios. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ese es el primer verso que Dios me regaló. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te imaginas la angustia que agobiaba sus corazones en ese momento? Pablo decía, si vivo, para Cristo vivo, y si muero, sigo siendo de Cristo. Pero Pablo era hombre como nosotros. Amén. Y no crees que sí tuvo temor, que tuvo miedo. Imagínate, veía el barco golpeado por las olas, el viento, la tempestad. Dice que no había sol ni estrellas por muchos días. Y eran acosados por una tempestad no pequeña. La tempestad era grande, el problema era grande, la adversidad era grande. Y dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Pero imagínate que tú estuvieras en esa escena y tu barco azotado por las olas y una tempestad no pequeña, sin ver estrellas, sin ver el sol, sin ver la luz del día, sin ver nada. Y dice, habían perdido toda esperanza de salvarse. Y hoy así muchos estamos caminando, hemos perdido toda la esperanza. Y a lo mejor decimos que no y tratamos de mostrar nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor actitud, pero dentro solamente Dios nos conoce. Y hay áreas de nuestra vida donde estamos perdiendo todas las esperanzas. Pero hoy Dios viene a recordarnos que en Jesús hay esperanza. Dice el verso 1. Vamos a leer desde el 1 ahora sí. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pablo iba en calidad de preso, pero aún en medio del problema la gracia de Dios estaba con él, porque dice que aquí había un varón llamado Julio y trataba a Pablo humanamente. Dios no nos va a dejar y no nos va a desamparar. A Pablo el Espíritu Santo ya le había dicho, así como testificaste de mí, no recuerdo si era en Jerusalén, decía, también es necesario que testifiques en Roma. Entonces a Pablo Dios siempre le hablaba.
Amén. Dios siempre le decía, te espera cárcel, te espera tribulación. Dios le mandaba a sus ángeles para animarlo y para fortalecerlo, para decirle, no temas, te voy a librar. Como diste testimonio de mí aquí, lo vas a dar allá. Y aquí, ¿quién sino solamente Dios pudo hacer que Julio tratara humanamente a Pablo? En medio de la cárcel, la gracia de Dios estaba con él. Dice, y le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque dice, ¿qué? Porque los vientos eran contrarios. Así muchas veces en nuestra vida, tal vez como congregación, los vientos también nos han sido contrarios. A veces pensamos que no podemos continuar. Tú quieres dar un pasito al frente y de pronto ya sientes el problema, la dificultad que te impulsan hacia atrás, hacia donde tú no quieres. Sin embargo, tú y yo nos aferramos a seguir caminando hacia adelante. Aunque aquí dice, porque los vientos nos eran contrarios. Pablo iba en calidad de preso. Lo llevaban preso y no solamente iba preso, sino que el barco en donde iba estaba siendo azotado por los vientos. Los vientos le eran contrarios. No solamente era la cárcel, sino que ahora sus vidas corrían peligro. Vamos al 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Aquí los cambiaron de barco. Dice que los vientos les eran contrarios. En eso ven por ahí, ¿verdad? Una nave que iba para Italia y los cambian de barca. Dice el 7. Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad. Yo quiero que reflexionemos un poquito aquí, porque esa es nuestra vida en Cristo, porque el Señor no nos llamó a estar cómodos. Dice que era azotada por vientos contrarios. ¿Tú te imaginas ahí la vida del Hijo de Dios azotada por los vientos contrarios? Como esa nave, azotada por los vientos contrarios. Y a veces nosotros decimos, como ellos, ¿verdad? A duras penas llegamos al culto. A duras penas llegamos al servicio, porque a veces ya no queremos. Porque a veces también vienen a nuestra mente pensamientos como, pues no vayas, no te congregues, con un día no pasa nada, vas al próximo. Y dejamos que nos invadan esos pensamientos. Pues nada pasa si hoy no lees la Biblia, la lees mañana. Y mañana de nuevo, nada pasa, no tuviste tiempo, tienes trabajo, no leas la Biblia. Y de pronto nos llegan las situaciones difíciles. Los vientos no son contrarios y ahí va, ¿verdad? Como en las caricaturas, ahí va el Hijo de Dios moviéndose de aquí para allá, que cae, que no cae, que se levanta, que a duras penas pero llega, y así nuestra vida. Y estos versos hacen mucho énfasis en eso, porque primero dice, los vientos nos eran contrarios. A duras penas llegamos a tal lugar, con gran dificultad, y habla de dificultades, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí cuando habla de pasado el ayuno, se refiere a que ese ayuno del que habla
Terminaba en el mes de invierno y en invierno ya era peligroso navegar. Dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les advierte y les dice, la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pablo sabía eso porque Pablo tenía comunión con Dios. Pablo sí sabía lo que venía. Y tú y yo debemos tener comunión y comunicación con Dios de tal manera que nosotros lo que viene no nos va a tomar ni a agarrar desapercibidos. Nosotros debemos tener comunión de tal manera que nosotros, el Señor, si tú lo buscas, si tú lo oras, el Señor sí te muestra lo que viene. Y nada de lo que pase a tu vida te va a tomar por sorpresa ni desapercibido, porque tú oras y porque Dios te revela las cosas y Él te da la capacidad y adiestra tus manos y te muestra cómo debes seguir caminando. Hay muchas cosas que van a pasar en el mundo y al mundo los va a tomar por sorpresa, pero a nosotros no, porque nosotros oramos y Dios es el que nos alerta, no solo de las cosas que pasan en el mundo, sino en nuestra propia vida. Y dice que Pablo les dijo, varones, la navegación va a ser con perjuicios y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les estaba diciendo que también sus vidas se iban a perder, ¿sí o no? Porque dice que les dijo, habrá pérdida no solo del cargamento y de la nave, no solo se iba a perder el barco, dice también de nuestras personas. Dios le mostró a Pablo que la nave se iba a perder y que todos iban a morir, ¿sí o no? Sí. Y dice el 11, mira, entonces aquí, cuando tú y yo, Dios nos da una palabra para alguien, tenemos que hablarla. No importa si nos creen o no, pero asegurarnos siempre que es Dios el que nos está enviando y no debemos tener miedo a hacerlo. Ayer me decía una persona, dice, oye Linda, cuando entré a un negocio así sentí luego, sin estar pensando en eso, que le dijera al dueño, si haces estos cambios y pintas de estos colores, tu negocio va a prosperar. Y le digo, ¿y le dijiste? Dice, no. Pero son cosas que Dios nos muestra y debemos hablarlas. Pablo les dijo, se va a perder la nave, se va a perder el cargamento y se van a perder nuestras vidas. Y ahí Dios le mostró para que los pusiera en alerta. Y dice, pero el centurión, tú y yo, cuando hablemos lo que Dios nos muestra y lo que Dios nos habla en su palabra, también nos vamos a encontrar centuriones que no nos van a creer. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Nosotros debemos hablar la palabra y vamos a encontrar en nuestro camino centuriones que te van a decir, no Marisol, estás loca. Ellos tienen más experiencia, ellos conocen más que lo que tú estás diciendo. Y podemos, ¿verdad?, hablarles que Jesús viene, hablarles de lo que viene para el mundo, y el mundo nos va a decir, ustedes están mal, y el mundo puede dar más crédito a lo que la ciencia dice, a lo que otros dicen. Dice, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. O sea, no le hicieron caso a Pablo, como que dijeron, ¿tú qué vas a saber? Ellos son expertos, ellos conocen, ellos tienen experiencia. Y no por eso tú y yo nos vamos a poner a llorar y ya no vamos a hacer lo que Dios nos ha encomendado. No, es normal. A Pablo lo estaban menospreciando aquí, sin embargo él sabía que lo que le estaba diciendo se iba a cumplir,
porque era Dios el que se lo había dicho. Dice el 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. 13. Y soplando una brisa del sur, aquí mira, Pablo les dice, se va a perder la nave, se va a perder el cargamento y se van a perder nuestras vidas. Y ellos le dieron más crédito a lo que el piloto decía, a lo que el dueño de la nave decía. Y aquí en este verso parecía como si de veras Pablo no hubiera tenido razón, porque dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, como que todo se puso tranquilo, como que para que ellos mismos dijeran, ¿viste, Pablo? Estás mal, estás equivocado, Dios no te mostró eso. Los pilotos saben más, los hombres con experiencia saben más, y parecía que era verdad, y nosotros a veces así dudamos, ¿verdad? Pablo era un varón firme que le creía a Dios, y aunque Pablo veía que todo estaba tranquilo, él sabía que Dios era, ¿verdad?, el que le había mostrado, el que le había enseñado. Y entonces aquí los otros se confían, piensan que Pablo está loco. Nosotros no debemos confiarnos, siempre debemos hacer caso de lo que Dios nos está diciendo a través de sus siervos, porque Dios sí habla a través de sus siervos, pero todo lo confirma la palabra. Y a veces nos confiamos como ellos estaban confiando. Dice que parecía que tenían lo que ya deseaban. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces puede ser que parece Dios nos habla, nos da una instrucción y nos muestra lo que viene, y nosotros en este caso podemos actuar como el piloto, no hacer caso, y no es cierto, Señor, no eres tú, parece que yo ya tengo lo que deseo, y de pronto las cosas pueden cambiar. Por eso debemos hacer caso a Dios y a su palabra. Dice que ellos pensaron que ya tenían lo que deseaban, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, pero las cosas cambian en un momento. Hoy estamos aquí bien cómodos y el día de mañana solamente Dios sabe en dónde nos vamos a encontrar. Por ejemplo, ¿alguien imaginaba la pandemia? No, fue en un de repente que la pandemia llegó, nadie lo imaginaba. Dice el 14 ahora, pero no mucho después. O sea, todo estaba en calma. Parecía que Pablo de verdad estaba loco. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ellos pensaron que estaban en calma, pero de pronto las cosas cambiaron y Pablo se los había advertido. 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Te imaginas los vientos? Ya no supieron qué hacer. Dieron más crédito a lo que el piloto dijo. Dieron más crédito a lo que el dueño del barco dijo. Y lo que Pablo les advirtió lo tuvieron en poco. Pero ahora se encontraban con el viento en contra. Y dice aquí que se abandonaron. O sea, ya no supieron qué hacer. ¿Te imaginas? 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas
y quedaron a la deriva. Allí iba el barco a la deriva. Y lo que Pablo les había dicho era verdad, que iban a morir, pero Dios los libró porque Pablo estaba orando todo ese momento. Pablo les dijo, se va a perder la nave, se va a perder todo el cargamento y se van a perder también nuestras vidas. O sea que ellos sí iban a morir, porque Pablo les dijo, también nuestras vidas se van a perder, sí iban a morir. Y dice aquí que quedaron a la deriva, pero todo eso Dios lo estaba mirando. Dios estaba mirando esa nave que iba ahí entre el mar, golpeada por el viento, que ellos se abandonaron, ya no supieron qué hacer. Dios lo estaba mirando. Y ellos a lo mejor solamente veían las olas, todo oscuro, dice que no había sol, no había estrellas, y ellos quizás sintieron que morían, y sí lo sintieron, porque dicen que habían perdido toda esperanza de salvarse. Pero con todo y eso, Dios todavía seguía en control. Dice el 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. No, sí. 19. Sigue el 19, ¿verdad? Listo. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Lo que ellos comenzaron a hacer fue empezar a tirar las cosas del barco para que ya no fuera mucho el peso. Dice el 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice que estaban siendo acosados por una tempestad no pequeña. Acosados es la misma palabra, ahorita lo vamos a leer en los Salmos, que David utiliza, y dice: muchos enemigos me acosan por todos lados. Y dice que ellos sean acosados por una tempestad no pequeña. Y ahí, ¿verdad? En esa nave que estaba siendo acosada por una tempestad no pequeña, iba un hijo de Dios. Amén. Los hijos de Dios son acosados por tempestades, y las tempestades no van a ser pequeñas. Pero en medio de esa tempestad, Dios nos ha dado una promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahorita vamos a ver cómo a Pablo también Dios le hace una promesa. En medio de la tempestad, Dios le hace una promesa a Pablo. Y la tempestad no era pequeña, era una tempestad, dice la palabra, furiosa. Dice ahora el 21. Entonces ellos habían perdido toda esperanza. Como que dijeron, como muchas veces nosotros decimos: hasta aquí llegamos, ya no vamos a llegar a tierra, no vamos a ver nuestra familia. Llevaban a Pablo, ¿verdad?, en calidad de preso. Pero desde antes Dios ya le había hablado a Pablo y le dijo: así como diste testimonio de mí. Dios ya le había dicho a Pablo: como has testificado de mí en Jerusalén, vas a testificar de mí en Roma. Y para allá iban. Amén. Y parecía que iban a morir. Sin embargo, eran palabras que sostenían la fe de Pablo, porque Pablo decía, no dice aquí, ¿verdad? Yo imagino que Pablo lo sostenían las palabras que Dios ya le había dado. Ahí parecía que iban a morir anegados por las aguas.
Sin embargo, Dios le había dicho a Pablo, vas a dar testimonio de mí en Roma. Y Pablo tenía que abrazar y creer lo que Dios le había dicho. Entonces no sé si era el caso, pero Pablo pudo haber pensado, nos vamos a morir en el mar, nos vamos a ahogar. Pero al mismo tiempo él podía recordar, no, Dios me dijo que voy a dar testimonio de él en Roma. Vamos a llegar a Roma. Amén. Dice entonces dice 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Les estaba diciendo, yo les dije que no navegáramos, que iba a haber pérdidas, que nuestras vidas corrían peligro. Dios lo advirtió, pero ustedes no quisieron escucharlo. Les estaba diciendo, estamos sufriendo porque no me hicieron caso. Y dice el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, Amén. Sino solamente la de la nave. Amén. Sí van a morir, pero Dios fue misericordioso, porque Pablo les dijo, se va a perder la nave, el cargamento y nuestras vidas. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y ahora, en medio de la tempestad, tú y yo somos personas que tenemos que animar a los demás. Sobre la tempestad, Dios tiene el control. Y en la tempestad nosotros tenemos que ser personas que animan a los demás. Dice que Pablo les dijo, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y ahorita vamos a ver que más adelante ya le hacen caso a Pablo. Primero le hacían más caso al piloto, a lo que la experiencia decía y no a lo que Pablo decía. Pero más adelante ya le hicieron caso a Pablo, porque conocieron que Pablo les hablaba, porque Pablo tenía comunión con Dios. Y dice que entonces aquí les dice, tengan buen ánimo. Ellos pensaron que se iban a quedar muertos en el mar, que la barca se iba a hundir y pues ahí iban a morir ahogados. Y Pablo les dice, tengan ánimo. 23. Porque esta noche las palabras de Pablo siempre tenían sustento. Amén. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy. Amén. Y a quien sirvo. Amén. Entonces en la tempestad Pablo estaba orando. Pablo estaba rogando por sus vidas para que no quedaran allí ahogados. Y este verso, yo me quedé estas palabras de este verso en la NTV y vamos a leerlo. Aquí dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dios no iba a dejar a Pablo ahí solo a media tempestad, a la deriva, a su suerte, no, porque Dios no es así. Dios sí está viendo nuestra tempestad. Dios sí está mirando cuando los vientos te son contrarios y golpean tu vida y golpean tu fe, y que a veces a duras penas llegas a la congregación, como aquí decía, a duras penas llegamos a donde llegamos. Dios está viendo todo eso, porque tú ya vienes tal vez bien gozoso y de pronto un viento contrario pues no es físico. A lo mejor tú ya vienes camino a la congregación y de pronto dices, ay, pero voy a ver a ese hermano. Eso ya es un viento contrario. O de pronto llega ese pensamiento, y si no voy, total, un día no pasa nada. Eso es ya algo que viene en contra. O de pronto, ¿y para qué voy si Dios no me escucha? ¿O para qué vas si estás enfermo? Dios te entiende porque estás enfermo, pobrecito de ti. Y el enemigo hace
El enemigo siempre quiere hacerte ver o sentir como una víctima. Decía por ahí alguien, para el enemigo está excelente que tú digas, yo soy pobrecito, no tengo dinero, por lo tanto no puedo ofrendar, no puedo diezmar. ¿Yo cómo le voy a dar al hermano un taco? A mí es a quien me tienen que dar, porque yo soy pobrecito. Y decían, al enemigo le encanta que tú pienses así. Amén. Porque no tienes su pie, dice el hermano. No vayas, está lejos, hace frío, además no tienes tu pie. Y son cosas que nos son contrarias y que quieren que nosotros perdamos esa bendición. Entonces tú y yo nunca debemos decir, soy pobrecita, yo no estoy para dar, yo estoy para que me den. No, eso no es de Dios. Dice la palabra que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces Pablo les dice, pues anoche un ángel del Dios a quien esta es la versión. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Tú debes saber bien a quién le perteneces tú. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Jesús. Tú tienes identidad, tú eres el hijo, tú eres la hija de Dios, tú tienes un padre que te ama. Puede que seamos huérfanos terrenalmente hablando, pero tenemos un padre. Amén. Sabemos a quién le pertenecemos. Amén. Y de quién somos. Amén. Y Pablo decía con firmeza, esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios a quien yo pertenezco y a quien yo sirvo. Entonces, en medio de la tempestad es bien importante algo que se llama perspectiva. ¿Por qué? Pablo nunca se vio como un prisionero. Pablo se veía como una persona que le pertenece a Dios y que sirve a Dios. Pablo no se vio como, pues voy porque me llevan preso, pues a ver qué va a hacer de mí. Soy prisionero por causa de Dios. Yo soy el pobre, el que no puedo ofrendar, el que no puede invitarle nada a nadie, el que necesita que le den. Yo soy el enfermo, yo soy el débil, pues yo soy el que está triste porque perdí esto, porque perdí aquello. Pues yo he sufrido desde niñita y nada bueno hay para mí, ¿no? En medio de la tempestad, entonces, hay algo que se llama perspectiva. Y Pablo no se miraba a sí mismo como un prisionero. En medio de la tempestad, Pablo se miraba y se veía como una persona que le pertenece a Dios y que le sirve a Dios. En medio de la tempestad, tú debes saber a quién tú le perteneces y a quien tú sirves. Amén. Y nosotros debemos tener esa convicción. Le pertenezco a Dios y le sirvo a Él. Amén. Por lo tanto, Dios no te va a dejar. Dice la palabra que cuando Jesús estaba en agonía, antes de ser crucificado, un ángel del cielo vino para fortalecerlo. Y aquí dice, anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y a veces nosotros dudamos si somos o no somos de Dios, y no tenemos que dudarlo. Somos de Jesús porque Él pagó un precio por nosotros. Él nos compró con su sangre poderosa, le pertenecemos a Él. Tenemos un Padre, tenemos un Dios, tenemos un Consolador, tenemos a alguien que está mirando esa barca que estaba siendo azotada. Dios la estaba mirando. Pero tienes que tener, yo quiero que te lleves en tu mente, en tu corazón, le perteneces a Dios y le sirves a Dios. Eres de Jesús. Dice el 24.
Y dijo, el ángel le dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Pero te das cuenta lo que Dios estaba haciendo, lo estaba fortaleciendo. No le dijo, Pablo, no temas, ya no vas a ir allá en calidad de preso. No le dijo, no temas, ya no vas a ir ante ninguna autoridad. Lo estaba fortaleciendo para lo que venía y aparte le estaba dando esperanza. Le dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad, a ver el 24 en la Reina Valera. (27-24) Es que ahí dice Dios les ha concedido, pero aquí el 24 dice Dios te ha concedido, o sea, se lo concedió a Pablo. Dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, no dice Dios les ha concedido, dice Dios te ha concedido. Pablo había recibido una promesa para él, de que sería salvo, de que llegaría al lugar de destino. Pero Pablo no se conformó con la promesa que Dios le hizo a él. Pablo también se preocupaba por los demás y oraba por los demás para que también salieran vivos. Por eso dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Dios le hizo una promesa a Pablo, pero Dios le concedió a Pablo la vida de los demás. Pablo ya tenía una promesa para él, pero también oró y se preocupó por los que le acompañaban. Y a veces nosotros somos egoístas, solamente queremos la promesa de Dios para nosotros y de los demás que se las arreglen como puedan, que ellos oren, que ellos hagan algo. Dice el 25: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. (27) Vamos a ir ya al 34, por favor. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Primero no escucharon a Pablo, pero ya después Pablo, y éramos todas las personas de la nave, 276 personas. ¿Te imaginas? Pablo oraba por todas esas personas y dice que Dios se las concedió. Aún en medio de la tormenta, Pablo estaba dando testimonio de a quién él pertenecía y de a quién él servía. Si en ese entonces, que yo creo que sí, ¿verdad? Aquí sucede algo en la congregación, en tu casa, en la calle, y el día de mañana todo Guatepec lo sabe. Entonces ahí también todos iban a saber lo que Dios había hecho
lo que Dios había hablado. Entonces Pablo se encontraba en una tempestad, a punto de perder la vida, pero aún en esos momentos difíciles, él estaba testificando de lo grande que es Dios. Así nosotros, en medio de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de lo que sea que pase en nuestra vida, tenemos que seguir dando testimonio de que nuestro Dios es grande, es poderoso, nos escucha, nos anima, nos alienta, nos consuela. Y la gente tiene que saber, así como supieron de Pablo, que nosotros le pertenecemos a Dios y le servimos a Dios. Amén. 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Aquí de nuevo, el 42. Dice que los soldados acordaron matar a los presos. ¿Y Pablo qué era? Preso. Primero los pone alerta, Dios le habla, lo fortalece, y ahora yo creo que Pablo sí escuchó que habían acordado matar a los presos, y Pablo era preso. Si iban a matar a los presos, pues Pablo iba incluido en esa lista. Pero ahí era uno de los momentos donde Pablo tenía que aferrarse más y decir: a mí Dios me dijo que voy a llegar a Roma y que voy a dar testimonio de Él. Primero sentían que su vida se perdía, se ahogaba en el mar. Ahora que ya la van librando, dicen: vamos a matar a los presos. Y Pablo era preso. Cuando tú escuchas algo contrario a lo que Dios te dijo y dices: ¿qué pasa? Iban a matar a los presos para que ninguno se fugase. Cuando Pablo escuchó esa noticia, y así nosotros cuando escuchamos algo contrario a lo que Dios nos dice, más debemos aferrarnos a la promesa que Dios nos ha dado. Si Pablo escuchó que iban a matar a los presos, él con más fe tenía que aferrarse a Dios y decir: no, a mí no me matan, porque Dios me dijo que voy a llegar a Roma, que voy a hablar de Él. 43. Nunca falta la gracia y la ayuda de Dios, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que se cumplió lo que Dios le dijo a Pablo. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Entonces en la tempestad Dios está contigo. Dijo Pablo: en la noche un ángel del Señor estuvo conmigo, un ángel del Dios al que pertenezco y al que sirvo. No era cualquier Dios, era el Dios de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios a quien también tú y yo le pertenecemos. Él te está mirando y Él también envía a sus ángeles, envía a sus siervos, envía su palabra y nos habla. Nos habla para que tengamos ánimo, para que no tengamos miedo. Nos recuerda: mío eres tú, porque así le decía a su pueblo: mío eres tú, no temas, yo estoy contigo, yo soy el Dios que te ayuda. Y vamos a ir por último a Job 13:15. Job 13:15. Aquí anota algunos puntos. No debo permitir que ninguna situación me sobrepase.
Dios me alienta cuando parece que todo se ha perdido. Y aquí otra declaración. Dios nunca olvida a quienes le pertenecen y le sirven. Wow. Pablo pertenecía a Dios y le servía a Dios. Y Dios nunca se olvida de aquellos que le pertenecen. Amén. Y le servimos. Amén. Y los que pertenecen a Dios y sirven a Dios atraviesan tormentas. Que nadie nos diga que no. Oye, ¿y tú por qué estás así si tú sirves a Dios? Por eso, porque le pertenezco a Dios y porque sirvo a Dios. Amén. Dios mira a Pablo. Cuando Dios le dice a Pablo a través del ángel, no temas, es porque Dios sabía que Pablo sí temía. Amén. Sí estaba sintiendo miedo. Por eso Dios le dice, no temas. Yo en algún momento pensé, no, pues Pablo no tenía miedo. Pero si el ángel le dijo, no temas, es porque Dios sabía que sí estaba siendo tocado por el miedo. Dios ya le había prometido que llegaría a Roma, pero Pablo tenía que aferrarse y creer a lo que Dios le había dicho. Dios me dijo que como prediqué de él en Jerusalén, voy a predicar en Roma, entonces yo no me voy a morir aquí. Y aunque acuerden matar a los presos, algo Dios va a hacer por mí, porque de que yo llego a Roma porque Dios me dijo que voy a llegar a Roma. Y así tú y yo, aunque me digan que estoy enfermo, que no tengo nada, aunque en estos momentos no me esté yendo bien, Dios dijo que tiene este propósito conmigo y de que yo llego porque Dios lo dijo. Amén. Y dice aquí, estas palabras las habló Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job decía, aunque Dios me matare, en él esperaré. ¿Por qué Job decía, aunque él me matare, en él esperaré? Porque seguramente Job sabía que en alguna parte de las escrituras decía, Dios mata y Dios da vida. Dios hace descender al Seol, pero también nos saca de la tumba. Dios tiene el control de todo. Entonces él decía, aunque él me matare, en él esperaré. Y Job 5:21. ¿Cuál, perdón? Job 5:21. 5:21. Aquí, acerca de que no temamos. Dios estaba mirando la tempestad de Pablo. Dios estaba mirando el ímpetu y la fuerza con la que los vientos golpeaban la barca. Sin embargo, Pablo tenía que permanecer confiado. Dios me dijo que voy a llegar a Roma y yo voy a llegar a Roma. Amén. No me voy a morir, no voy a ser un ahogado más. Dios me dijo que voy a llegar a Roma. Y aquí dice, del azote de la lengua serás encubierto. A nosotros esas olas, esos vientos que azotan nuestra barca, también pueden ser, dice aquí, lenguas. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. No temerás la destrucción cuando viniere. De lo que hablen de ti, yo te cubro. Estás cubierto de toda lengua que se levante contra ti, y no temerás la destrucción cuando viniere. Que te digan que el 2026 va a temblar y que México va a ser destruido, muchas cosas que escuchamos en internet, la palabra de Dios dice, no temerás la destrucción cuando viniere. Hay un salmo que viene a mi mente donde dice, aunque la tierra tiemble y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, no temerá mi corazón.
Y aquí dice el Señor, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. No debemos temer y que nos digan que viene un virus, que viene una plaga, que viene un temblor y que el fin del mundo. Dice el Señor, no temerás la destrucción cuando viniere, porque sobre todo Dios tiene el control. Amén. Él es Dios, a Él no se le escapa de sus manos ni un segundo. Dice la palabra que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y Pablo les decía, no se va a perder ni un cabello de su cabeza, ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cuál era la fe de Abraham? Que aunque sacrificara a su hijo, Dios de los muertos lo volvería a levantar. Amén. Amén. Entonces, por eso Job decía, aunque él me mate, en él espero, porque Job sabía, si él me mata, también me puede volver a dar vida. Amén. Y Salmo 48:14, este verso nos debe dar, más bien nos da seguridad todos los días de nuestra vida hasta volvernos a encontrar con Él. Dice Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Entonces, ese es nuestro Dios. Para Él no hay nada difícil, nada imposible. Él siempre va a poner los medios y Él sabe en qué momento. Él sabe en qué momento. Veía por ahí era como una obra de teatro en el internet. No es en la palabra, era como una obra de teatro. Pero algo que sí es verdad es que Dios sabe el momento preciso de actuar. Era una joven que sufría mucho, que estaba condenada a muerte, y el ángel le dice al Señor, ya la salvo. Y Dios, bueno, es una obra de teatro, Dios le dice, aún no es tiempo. Y según ahí el ángel ya quiere salvarla porque el ángel siente que ya no va a aguantar más y Dios no lo deja. Aún no es tiempo, porque algo todavía Dios está haciendo en el corazón de la persona mientras ella se duele, mientras ella pues sí es procesada. Dios algo está ahí haciendo. Y a lo mejor, dice el Señor, le falta un poquito más de firmeza en su carácter. Todavía no es tiempo, que esté ahí un poco más. Y Dios sabe el momento preciso en que vamos a ver su mano. Pero aquí decía, aunque no veamos estrellas, aunque no veamos sol por muchos días, Dios sigue teniendo el control. Dice que no había estrellas ni luz del sol por muchos días y ellos ya habían perdido la esperanza. Pero Pablo sabía que Dios seguía teniendo el control. Y a Pablo Dios le había dado una palabra: vas a llegar vivo a Roma y vas a hablar de mí. Y así a nosotros Dios nos ha dado una palabra. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y que en los momentos de angustia Dios nos haga recordar que Él es nuestro Dios, a Él le pertenecemos, es el Dios al que servimos y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Hermosa palabra, amado. Dios no se equivoca. Dios concede el anhelo de nuestro corazón. Porque pareciera, ¿no?, que todo está oscuro y que no hay más para nosotros. Entre más nos esforzamos en seguir, en servir a Dios, vemos más dificultades, vemos más situaciones difíciles, pero Dios no se equivoca. Así es que
Dice el Señor, no temas ni desmayes, porque tú eres bueno. ¿Cuántos saben que Él es nuestro Salvador? Amén. Él es quien guía nuestro camino y que aún en la situación que estás pasando puedes seguir confiando en que la tempestad está bajo su control. Que la situación adversa, que todo lo que se ha levantado en tu contra, tiene un fin. Él es el que es infinito, Él es el que es para siempre. Y tú y yo, ¿verdad? Algún día ya estaremos en su presencia, pero esa dificultad, esa tormenta se va a terminar. Se va a terminar, confía. Y también Él te ha dicho que todos los que están contigo, ¿qué? Van a permanecer. No se puede. Así es que Él ha dicho su palabra. Dice el Señor que todos aquellos que creen en Él, ¿verdad? Todos aquellos que esperan en Él no serán avergonzados. Él es nuestra roca, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es el Santo de Israel, el que vive y reina por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Santo.
Señor. Y en ti confiamos y esperamos. Ponemos nuestra vida bajo tu fiel cuidado. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. La guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Encomendamos nuestra vida a tu fiel cuidado. En el nombre de Jesús. Asimismo, Padre, todas las cosas, Señor, que has puesto, Señor, en nuestra vida, todas son para bien. Gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos, Rey Salvador. Tú que vives y reinas, recibe nuestra adoración. Asimismo, Padre, con un corazón contento, gozoso, Señor, entregamos nuestra mente y nuestro corazón. Y de lo recibido de tu mano te damos en tu mano. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y